En esta ocasión traemos el funcionamiento de un robot que resuelve laberintos. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y estudiamos la Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Para la creación de un robot diferencial vamos a utilizar diferentes pasos, como es pasar de lo verbal a un diagrama de estados. Como segundo paso es la tabla de estados, asignar códigos a los estados, selección de los elementos de memoria, tablas de excitación, simplificación y probar el circuito. Como referencia hemos tomado el siguiente documento. Tiene que resolver este laberinto. Entonces los posibles estados que se pueden surgir en este laberinto son los siguientes. El A, que puede seguir la muralla tocando con la antenita derecha. En el estado B no toca las antenas ninguna pared. En el estado C tampoco tocan ninguna pared, pero también se hace referencia a que debe girar o hacer referencia al lado derecho. En el estado D ya gira. En el estado E está topando las dos antenitas. En el estado F no topa ninguna antenita. Como nos dice aquí que puede surgir o se relaciona con el estado B. En el estado G topa la antenita izquierda y en el estado H se considera perdido. Para realizar el análisis de este problema se puede adjuntar algunos estados. Por ejemplo, el estado A se relaciona también con el estado D. El estado B se relaciona con el estado C y también se relaciona con el estado F. Al mismo tiempo también se relaciona con el estado H, ya que en el H, en el F y en el B, también en el C, no se consideran entradas, es decir, que ninguna de las antenitas está topando. Y los otros dos estados que topan las dos antenitas y que topan la antenita izquierda. Entonces, para realizar este análisis hemos creado el siguiente diagrama de estados, en donde consideramos el estado H como estado perdido y el siguiente de los estados, por ejemplo el estado E, que nos mostraba que topan las dos antenitas y el estado G la antenita izquierda. Entonces, por ejemplo, hacemos una relación que en el estado H vamos a tener una entrada de 0, 0, es decir, que las antenitas van a seguir sin topar ninguna pared. Entonces se va a permanecer en el estado perdido con una salida de 1, 1. Estas salidas van a ser para encender los motores, los cuales van a avanzar a nuestro robot. Entonces, si no tiene ninguna entrada o no topa ninguna, va a seguir avanzando, es decir, que los dos motores se van a encender. Y así es la creación del resto. Por ejemplo, si tiene una entrada, o sea, si está topando la antenita izquierda, se pasa al estado E, en donde va a tener que girar el motor derecho. Y en el estado E, si tiene una entrada de 0, 0, es decir, se va a considerar perdido y va a ir al estado B, que también se relaciona con el estado H y el estado C. A continuación, según el diagrama de estados anterior, hemos obtenido la tabla de estados, tomando como referencia el estado H, A, B, C, E y G, ya que D y F se repiten. Entonces tenemos las posibilidades de las entradas, el estado final, que lo tomamos a partir del diagrama de estados anterior, y también las salidas, que van a ser la activación de los motores. Después de obtener esta tabla de estados, asignamos los códigos a los estados. Como tenemos 8 estados, ya que utilizamos la fórmula de 2 elevado a la n, nos da un número de estados, generalmente obtendríamos 6. Pero
Según esta fórmula nos proporcionan 8, dando como 2 estados no utilizables. Estos 2 estados también se van a regresar al estado inicial, que sería el H. Una vez asignados los códigos, pasamos a la selección de los elementos de memoria. Aquí también realizamos la fórmula del 2 elevado a la n, nos da un total de un número de estados. En este caso, para obtener los 6 estados, 2 elevado a la 3 nos da un total de 8 estados, 2 estados no utilizables, y el 3 va a ser la relación de nuestros números de flip-flops que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar los flip-flops tipo JK, y también ponemos en consideración la tabla de excitación, en donde hacemos relación al estado presente, al estado futuro y cuáles son los cambios que presenta este flip-flop. Entonces, relacionando la tabla de estados del paso 2 y la tabla de excitación de los flip-flops, tenemos la siguiente tabla de excitación, en donde tenemos los estados. Q2, Q1 y Q0 son los estados iniciales de los flip-flops. Como podemos observar, aquí tenemos la combinación de A, que va a ser 0, 0, 0, la combinación de B, 0, 0, 1, la combinación de C, 0, 1, 0, y así sucesivamente. Aquí tenemos las entradas y aquí tenemos el estado futuro. Como vimos en la tabla de estados, en el estado A, si tenemos una entrada de 0 y la entrada izquierda de 0 y la entrada derecha de 0, vamos a tener un estado final B. Entonces, para la creación de esta tabla, realizamos lo mismo. También tomando en cuenta la asignación de los códigos de estado. El código de A es 0, 0, 0 y el código de B 0, 0, 1 en este ejemplo. En el estado A, que es la combinación 0, 0, 0, cuando tiene una entrada de 0 en la antena izquierda y cuando tiene una entrada de 0 en la antena derecha, se va a pasar al estado B, que en este caso es la combinación 0, 0, 1, con las respectivas salidas. Analizamos esta transición. Cuando tiene en el estado actual 0 y en el estado final 0, la combinación sería 0x según la tabla de excitación. Y mediante esto obtenemos toda esta tabla. Para mayor simplificación utilizamos el programa LogicSim, en donde hemos puesto los estados iniciales, las combinaciones de los flip-flops y las salidas. Y al reducir obtenemos las siguientes funciones de J2, J1, J0 y la salida del motor izquierdo. También tenemos de K1, K0, K2 y también la función del motor derecho. Entonces, como séptimo paso tenemos la implementación del circuito para probar su funcionamiento. Entonces, vamos a detectar cómo funciona nuestro circuito. Aquí tenemos referencia a la entrada izquierda, la entrada derecha, es decir, las antenitas que tiene nuestro robot. Y aquí tenemos la salida del motor izquierdo y del motor derecho. Entonces, cuando las antenitas no topen nada, va a tener como referencia el lado derecho, es decir, que el motor izquierdo se va a encender, pero también va a avanzar. Entonces, en los periodos de tiempo, el estado derecho o el motor derecho también se va a prender. Entonces, cuando digamos que el motor toca con la antenita la pared izquierda, entonces aquí solamente se va a encender el motor izquierdo para que se guíe otra vez
por el centro cuando no tope ninguna antena, o más bien se vaya a la pared derecha. Cuando toca la pared derecha, tiene que hacer eje al centro y a la vez a la derecha. Entonces se va a encender el motor derecho para que se vaya al centro, y cuando no tope ninguna antena, se va a encender el motor izquierdo para que otra vez tome como eje el lado derecho, pero también va a seguir avanzando. Y cuando tope las dos antenitas, va a tomar como referencia igual a la pared derecha y se va a encender el motor derecho. Es así como hemos creado nuestro robot, y vamos a mostrarles también cómo funciona o parte del funcionamiento en la implementación del circuito. Entonces nos quedaría más o menos así, en donde aquí está detectando el lado izquierdo, se va al lado derecho, toca al lado derecho, otra vez se va al centro, y así va teniendo como guía el lado derecho y el centro, el lado derecho y el centro. En este lugar no topa ninguno, está perdido, se ubica al lado derecho y da la vuelta. Y este sería el funcionamiento de nuestro circuito. Muchas gracias.